Vamos a ver la constitución de los generadores de corriente continua, que tiene una constitución exactamente igual que un motor de corriente continua. La constitución es exactamente la misma. Nos vamos a basar en lo que veíamos que constaba básicamente un generador. Constaba de un campo magnético, ¿vale? Que tenemos dos polos de un campo magnético que constituirían lo que es el estator, la parte que no se mueve, ¿vale? Tenemos las espiras, ¿vale? Con su colector de Delgas, que es lo que gira, que sería el inducido. Y aquí tenemos las escobillas por las que sale la corriente. Por la escobilla positiva sale la corriente y por la escobilla negativa entraría la corriente. Ahora vamos a ver primero el inducido o rotor, que es esta parte, donde están las espiras. Vale, pues el inducido o rotor es esta parte interna, ¿vale? Que aquí la vemos, ¿vale? Que tiene un eje, ¿vale? Y tiene un núcleo magnético que está formado por una serie de láminas de acero, unas láminas de acero que están pegadas unas a otras. Esto era para minimizar las pérdidas por las corrientes de Foucault, ¿vale? Entonces, este núcleo magnético proporciona un camino de baja reluctancia magnética, que era como una baja resistencia, digamos, magnética, a las líneas de campo, y si hay baja resistencia, pues aumenta el flujo magnético. Dispone de unas ranuras, ¿vale? Por las que irán las espiras, y aquí las espiras pueden estar aquí montadas con dos tipos básicos de devanado, imbricado y ondulado. Ahí está. ¿Vale? Imbricado y ondulado. Entonces, el imbricado, este tipo de montaje de las espiras, este proporciona una elevada intensidad con una baja tensión, ¿vale? Entonces, hay muchos caminos, provee muchos caminos en paralelo, ¿vale? Para que salga la corriente. De esta manera se reparte la intensidad y las espiras pueden tener un cable fino porque hay muchos caminos por el que sale la corriente. Entonces el cable puede ser un cable fino, ¿vale? Con este tipo de inducidos se necesitan tantas escobillas como polos magnéticos tenga el generador para extraer corriente. Si tenemos 4 polos, 4 escobillas. Si tenemos 2, pues 2 escobillas, ¿vale? El otro tipo de devanado es el devanado ondulado. El devanado ondulado se emplea cuando se quiere una tensión alta con una intensidad baja, y es este, ¿vale? Aquí vemos que las bobinas, las espiras, van como en serie unas con otras, ¿vale? Entonces se genera una tensión relativamente alta proporcionando una intensidad baja. Aquí solo hay dos caminos por los que puede fluir la corriente, por lo que bastan dos escobillas para extraer la corriente. Por una sale y por otra entra, ¿no? No obstante, algunos generadores, ¿vale?, disponen de 2 o 3 pares de escobillas para disminuir la carga que soporta cada una repartiendo el trabajo. Pero bastan 2 escobillas, ¿vale?, independientemente del número de polos que tengan. Bueno, aquí el inducido lo vemos aquí en una visión un poquito más de conjunto, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, el inducido donde están las espiras, lo vemos aquí con su eje que gira sobre estos cojinetes. Aquí están montadas todas las espiras, ¿vale?, que van por sus huecos, ¿vale?, y están unidas al colector de Delgas, ¿vale? Hay aquí un punto donde se sueldan las espiras sobre el colector de Delgas, ¿vale? Aquí vemos también otras partes, como puede ser el estator, que es esta parte fija que no gira, ¿vale?, que es donde se forma o donde está el campo magnético, ¿vale? Y vemos también las escobillas, ¿vale?, que tendría, en este caso parece que hay dos, una escobilla positiva y una escobilla negativa. Vale, a
ver, las bobinas inducidas se sueldan, ¿vale? Las bobinas se sueldan al riser de las delgas, donde hemos visto, y cada delga está aislada de la contigua y del eje mediante un separador de mica. ¿Vale? Cada delga está aislada de la siguiente y del eje, ¿vale? Vemos que tiene aquí un separador de mica para aislarla. Y lo que hemos visto que sobre las delgas deslizan las escobillas. Vale, pues este es el inducido o rotor. Ahora pasamos a ver la siguiente parte, que es la parte de excitación o estator. Siempre que hablamos de excitación, hablamos de que es donde se va a generar el campo magnético. ¿Vale? Entonces aquí en el estator está el devanado de excitación. Si lo vemos aquí en la figura general, ¿vale? Bueno, pues vemos que aquí hay en el estator, en la parte de la carcasa, hay unas bobinas, unos bobinados, vemos aquí los cables de los bobinados, con unas masas polares que están atornilladas por este tornillo a la carcasa, ¿vale? Que es la zona donde se genera el campo magnético que necesitamos para que se produzca esta corriente, ¿vale? Bueno, pues el inducido estator, entonces lo vamos a ver mejor aquí. Entonces vemos que el estator es esta parte, ¿vale? El estator es la parte que está aquí. Aquí tenemos el inducido y el estator es esta parte, ¿no? Que tengo unas masas polares que vemos que también están laminadas, ¿vale? Por el tema de las corrientes de Foucault, para minimizar las pérdidas por las corrientes de Foucault, ¿vale? Tienen alrededor de ellas una bobina de excitación, ¿vale? Para generar ese campo magnético, ¿vale? Y esto está atornillado, como hemos visto antes, a la carcasa, ¿vale? Por aquí pues entraría la corriente a esta bobina, que es lo mismo que esta, ¿vale? Para generar el campo magnético que necesitamos en el estator, ¿vale? Vale, pues las extensiones polares se atornillan a la carcasa, ¿vale? Que sirve de soporte físico para el resto de elementos y para el portaescobillas, etc. ¿Vale? La corriente encargada de generar el campo magnético, la intensidad de excitación, se obtiene de la que se produce el propio generador. ¿Vale? Entonces la corriente que está generando el propio generador, una parte, pues va aquí a estas bobinas para generar el campo magnético y que eso siga produciendo corriente. Ahora, claro, cuando al principio está parado el generador y no hay corriente y el generador no está produciendo nada, pues claro, eso tendría que venir de algún sitio. Para resolver esta situación lo que se hace es que el material de estas masas polares es un material que tiene alta retentividad magnética. Es decir, que con el magnetismo remanente que queda, ¿vale? Es suficiente para que el generador empiece a producir una pequeña tensión, ¿vale? Entonces ya empieza a producir una pequeña tensión, con esa pequeña tensión provoca que aparezca una corriente por la excitación. Esta corriente aumenta el flujo magnético, incrementa la tensión inducida y que elevará aún más la intensidad de excitación. Por tanto, la fuerza electromotriz que proporciona el generador irá incrementándose progresivamente, ¿vale? Es decir, eso que gracias a que aquí hay un magnetismo remanente, puede el generador al principio, ¿vale? Pues empezar a generar una pequeñita corriente y que esta corriente, ¿vale? Va incrementándose hasta que alcanza pues, su nivel normal, ¿vale? Vale, otra parte es el portaescobillas. Otra parte es el portaescobillas. ¿Vale? El portaescobillas, vamos a verlo en la zona general. Bueno, parece que no quiere. Bueno, pues aquí las escobillas, ¿vale? En el caso del generador, sería por donde estaría la escobilla positiva que saca la corriente y la escobilla negativa por donde entra la corriente,
¿vale? Vemos que las escobillas hacen contacto con el colector de Delgas, ¿vale? Hay unos muelles, que es este círculo que presiona aquí, que están presionando las escobillas contra el colector de Delgas, ¿vale? Y lo mismo, o sea, en un generador, pues por una escobilla saca la corriente y por la otra entra, y si es un motor, pues sería por donde entra la corriente, ¿vale? Porque hemos dicho que la constitución del motor y del generador es exactamente la misma. La diferencia es que un generador sacaría la corriente, la sacaría por la escobilla positiva y entraría por la negativa, y en un motor lo que estamos haciendo es meter corriente por la escobilla, meter corriente, ¿vale? Para sacar un movimiento. Estaríamos metiendo la corriente y sacaríamos un giro, y en un generador hay un motor que da a un giro a este generador y sacamos una corriente, ¿vale? Entonces, bueno, las escobillas deslizan sobre el colector de Delgas, ¿vale? Para extraer la energía generada. Su número depende, hemos visto, del número de polos. Para un bobinado imbricado, el número de escobillas es igual al número de polos. Y si es el bobinado ondulado, el número de escobillas serán 2. Vale. Tenemos este resorte para garantizar un contacto óptimo y una mínima caída de tensión. Claro, si las escobillas no están suficientemente acopladas al colector de Delgas, perfectamente pegadas, pues habría una caída de tensión ahí. Entonces, para que no haya esa caída de tensión, pues necesitamos tener esos muelles que las peguen perfectamente al colector de Delgas, ¿vale? Bueno, las escobillas, si tienen demasiada presión también, se pueden desgastar excesivamente. Claro que es lo que más se desgasta. Entonces, si hay excesivo rozamiento, se desgastarían demasiado. Y si hay muy poco rozamiento, pues habría ahí una zona que no hace buen contacto y produciría una caída de tensión, ¿vale? Por lo tanto, hay una presión adecuada que tienen que tener las escobillas contra el colector de Delgas, que se la dan los muelles, ¿vale? Las escobillas se fabrican de carbono grafito, al que se le añade disulfuro de plomo para disminuir el coeficiente de fricción, y se le fija un cable denominado pigtail, cola de cerdo, que es este cablecillo, ¿vale? Que la conectará eléctricamente bien al positivo del generador o bien a masa. Vale, pues como sabéis, la estructura metálica de la aeronave hace las veces de conductor eléctrico. Entonces, la estructura de la aeronave es donde se conectaría el negativo, es lo que hace de masa. Por lo tanto, el borne negativo del generador, es decir, lo que sale la escobilla negativa, estaría conectada directamente a la estructura, ¿vale? En un generador, por tanto, el borne negativo lo tenemos aquí. Esto implica que el bastidor, lo que es la estructura del avión, tiene una polaridad negativa, ¿vale? En un generador de dos escobillas, la escobilla negativa iría directamente conectada al bastidor y la positiva pues estaría aislada del mismo, ¿vale? Otros componentes que tenemos añadidos, pues bueno, como vemos que durante el funcionamiento del generador se calienta por el efecto Joule, pues siempre tenemos que tener una refrigeración. En la mayoría de los generadores pues hay un ventilador, hay una refrigeración forzada por aire, ¿vale? Generalmente está unido al generador, tenemos un ventilador que va a refrigerar, ¿vale? Algunos pueden tener una refrigeración líquida, ¿vale? Aceite, pero no es lo normal en las aeronaves, ¿vale? El rotor gira apoyado en unos rodamientos, ¿vale? Uno en cada lado. A ver. Veis que aquí hay unos cojinetes con unos rodamientos y esta parte, el eje por la parte de arriba y por la parte de abajo, ¿vale? Pues está apoyado en estos rodamientos, que es donde gira, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si uno de los cojinetes falla y se agarrota, el rotor dejaría de girar, ¿vale? Y entonces, puesto que el motor térmico, claro, el motor térmico le da movimiento al generador para sacar corriente eléctrica. Entonces, si el motor térmico está girando y esto se agarrota, pues el motor térmico va a seguir girando porque tiene mucho par. Pero lo que pasa es que, claro, si esto se agarrota, pues se rompería
uno o varios de los engranajes, se pueden romper los engranajes que lo unen al generador. Y la rotura de los engranajes puede ocasionar un fallo en la cadena de mecanismos del motor, teniendo graves consecuencias. Entonces, para evitar esta situación, lo que se hace es poner una zona fusible. Es decir, se pone un estrechamiento que sea la zona por la que va a romper, ¿vale? En caso de que se agarrote. Entonces, una zona fusible es una zona más débil de la estructura, que es por donde va a romper en caso de que este rodamiento se agarrote y no gire, ¿vale? Pues va a partir por aquí, ¿vale? Entonces, esto evitará unos daños internos al motor.